Bueno, chicos, solo quiero ponerles esto que vimos en fecha 6 para que vean lo siguiente. Dijimos que el resumen sintetiza lo más importante. Algunos me lo mandaron y vi unos grandes resúmenes y otros bien pequeños, ¿verdad? Otros que, pues, hicieron su intento y los felicito. Existen dos. Yo solo les pedí uno, que era el objetivo, que dice que es aquel que extrae textualmente la información, ¿verdad? Es decir, extrae de la fuente la información sin cambiar ninguna palabra. O sea, no cambiamos ningún sentido de lo que nosotros estábamos viendo en el texto. Lo único que nosotros vamos a hacer es que de todas las ideas principales o todas las ideas vistas, ¿verdad? Vamos a extraer y vamos a volver a leer lo más importante, ¿sí? Existe otro tipo de resumen que es el subjetivo. Es aquel que extrae la información y anota desde la percepción, opinión o argumento que corresponde al modo de pensar del propio sujeto. Es decir, que coloco la información según lo que entendí. Vean, pues, voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir lo que yo necesito que observemos en este momento. Chicos, hoy es día del lenguaje, no es día de cachiquel ni de ortografía, ya lo saben. Ya vamos en la 4ª unidad. Recuérdese, por favor, al menos que yo les diga que saque el de ortografía hoy, entonces usted lo saca. De lo contrario, ya sabe cuál tiene que sacar hoy, mi amor. Así que estén atentos porque no voy a repetir las cosas. El castillo de San Felipe, si ustedes notan, en cada párrafo fuimos subrayando las ideas más importantes, ¿ya? De esto que está en amarillo, ya ustedes tendrían que haber hecho su resumen objetivo. En el resumen objetivo ustedes descartaban todo lo que no está en amarillo y lo que estaba en amarillo lo volvían a leer. Y si había una idea que ustedes subrayaron como principal que creen que realmente no era tan importante, la iban descartando. Cuando ustedes hacen un resumen objetivo, lo único que ustedes añaden, ¿verdad?, palabras y quitan otras de las que ya tienen en sus ideas principales. Añadir palabras me refiero a utilizar palabras de conexión, como por ejemplo, para poder unir la primera oración con la segunda que está acá, lo podemos colocar en un mismo párrafo, ¿ya? Y para eso utilizábamos palabras o letras, ¿verdad?, para poderlas conectar. A eso se refiere con un resumen objetivo. ¿Qué sucede cuando hacemos un resumen subjetivo? Bueno, a eso es lo que vamos a hacer ahorita. Saque su cuaderno. Saque su cuaderno, escriba la fecha, hoy es 16 de septiembre del 2021. Tiene que aprender a hacer los dos. Cuando me piden un resumen subjetivo, regularmente me van a pedir me van a poner un límite, igual que en el objetivo, un límite de palabras y un límite de, en este caso, número de páginas, ¿verdad?, para poder elaborar. Entonces, vamos a tomar en cuenta eso. Vamos a irnos nuevamente a nuestro documento, en este caso. Yo lo voy a hacer en la parte de abajo. Voy a ir anotando la fecha. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya he anotado la fecha, en su caso usted va a notar que hoy es 16, ¿verdad? Yo lo voy a ir anotando en la parte, en otra hoja. Sí, en otra hoja. Entonces, yo lo voy a anotar acá. Hoy es 16 del 09 del 2021. ¿Sí? Bueno, lo vamos a ir colocando acá. Lo vamos a colocar acá.
título del día de hoy. Ay, perdonen. Vamos a colocar resumen objetivo. Subjetivo, perdón. Colocan acá resumen subjetivo. Bueno, chicos, miren, yo que han escrito la fecha 16 de septiembre del año 2021, vamos a escribir de título resumen subjetivo del Castillo de San Felipe de Lara. Ese es nuestro tema el día de hoy, en su cuaderno. Vamos, chicos, medido el tiempo, ya tuvieron que haber anotado eso. Lo vamos a anotar con lapicero, ¿sí? Lo que aparece acá. Ponga atención a lo que voy a decir ahorita entonces. Vea pues. Una vez usted ya haya escrito eso, nos vamos a lo siguiente. Se recuerda que usted antes hizo un resumen objetivo. El resumen objetivo que usted hizo era este, ¿verdad? Donde usted lo hizo así como yo, fue colocando acá lo más importante o las ideas más importantes subrayadas y las fue uniendo, utilizando palabras claves o palabras o conectores, como usted le quiera llamar. Y así fue uniendo lo más importante, ¿verdad? Yo vi, y se los digo a ustedes, yo vi algunos resúmenes que solo hicieron esto. Como la Miss subrayó, todo lo que la Miss subrayó lo puso, aunque la primera frase no tenga sentido con la otra. Ejemplo. Voy a ubicar acá. Así que ponga atención en lo que le estoy diciendo porque esta sí es una llamada de atención para que haga las cosas bien hechas, ¿verdad? No solo porque como la Miss lo puso, se acomodó y ahí lo dejó. Esta sí es una llamada de atención. Ponga atención. A ver, yo vi lo siguiente. Por ejemplo, veamos el primer párrafo. Fue construido en el siglo XVII para proteger las propiedades coloniales contra los ataques de piratas como defensa del paso hacia el lago de Izabal, en donde se encontraban las bodegas de almacenamiento de mercancías que ingresaban y salían de España. Eso tiene sentido, pero ¿qué sucede cuando me escriben así? Fue construido en el siglo XVII para proteger las propiedades coloniales contra los ataques de piratas, como defensa, contra los ataques de piratas. Y solo hicieron esto, necesaria, una defensa del paso hacia el lago de Izabal. Ahí no tiene sentido. Si usted se dio cuenta, lo que yo tenía subrayado en el documento anterior fue construido en el siglo XVII para proteger las propiedades coloniales contra los ataques piratas. Eso está en el primer párrafo. En el segundo párrafo decía lo que yo tenía subrayado. Necesaria una defensa del paso hacia el lago de Izabal, en donde se encontraban las bodegas de almacenamiento de mercancías que ingresaban y salían para España. Y así, sin sentido, lo copiaron muchos de ustedes, y yo lo vi. Y si usted se da cuenta, en el que yo hice, yo uní esos dos, sí, pero le puse sentido a lo que escribí, a lo que uní, ¿ya? Hasta donde dice ataques de piratas. Y yo puse como defensa del paso hacia el lago de Izabal. Quité palabras y en algunos casos agregué otras. Entonces, eso es una. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. Número 2, ni siquiera le pusieron un final al resumen en algunos casos. Donde nos pusieron, siendo una atracción turística, se le da la responsabilidad de su reconstrucción, punto. Reconstrucción, y habían datos más importantes aparte de eso. Yo necesito que analice lo que va escribiendo. No porque yo lo tenga subrayado, usted solo tiene que copiar. Así que analice la información, chicos. Porque a algunos sí les mandé a decir que lo que pusieron solo lo anotaron, chicos. Y yo no necesito que solo lo copien. O que lo empezaron a copiar y lo dejaron incompleto. Si va a ser eso nos lo han dicho siempre, mis amores. Si hacemos algo, tenemos que hacer bien hecho. Si no sabemos, pregunte. Pero, por favor, esfuércese. Bueno, esa es una. Vamos a donde dice, a lo que les indiqué el día de hoy de resúmenes subjetivos. Bueno. Resumen subjetivo del Castillo de San Felipe de Lara. Eso ya lo tuvieron que escribir. Un resumen subjetivo significa qué entendí yo de lo que
de lo que escribí, de lo que leí, de lo que subrayé. Ojo con esto, que sea un resumen subjetivo no quiere decir que voy a decir información muy vaga. Información muy vaga se refiere a esto. Que alguien me escriba esto. Lo que voy a escribir nadie lo anota, solo es un ejemplo. Ejemplo que yo les diga, escríbeme un resumen subjetivo del castillo de San Felipe. Es un castillo que se construyó porque los piratas no respetaban. Y ahora es un lugar para visitar. Si usted me hace eso, eso no es un resumen, esa es una idea. Así que resúmenes no son esos. Si usted me escribe esto que estoy haciendo en este preciso instante, esto no es un resumen, mi amor. Esto es una idea. Y da una idea muy vaga. Es un castillo que construyó porque los piratas no respetaban y ahora es un lugar para visitar. Eso no es un resumen. Lo que yo le estoy indicando ahorita, chicos, es que vamos a hacer las cosas y las vamos a hacer bien hechas, ¿sí? Esto no es un resumen. Imagínense que venga un extranjero y quiera saber sobre el castillo de Lara, San Felipe de Lara, y tenga que leer su resumen. Con lo que usted está diciendo no le está dando idea de nada. Entonces, esto no va a ser un resumen para mí. Esto es una idea y ya. Así que me hace favor. Vamos a leer el documento. Resumen subjetivo, quiero que lo haga, es de acuerdo a que usted va a entender de la siguiente lectura. Así que lo quiero bien hecho. Le voy a pedir de esto, por favor, de una vez. Anote. ¿Qué quiero? Mínimo de líneas, mínimo de información. Voy a colocarles aquí. Mínimo. Uh-huh. 300 palabras. No, no voy a ser tan mal. Pongamos 200. Si les pido líneas, no, porque hacen una letrota del tamaño de casi que de su dedo con tal de hacerlo rápido. Entonces les voy a poner mínimo de palabras. Quiero mínimo 200 palabras. Ya saben, en carta, lapicero, con sentido. Miss, ¿tengo que mandar fotos, sí o no? Sí, sí tiene que mandar. Así que lo anoto de una vez. Estas son las indicaciones. Yo no estoy pidiendo un mínimo de líneas. Y ojo que yo sí cuento las palabras. Yo quiero un mínimo de palabras, son 200. Bueno, ponga atención, vamos a volver a leer. ¿Ya anotó las instrucciones? Ah, comprendo, Alejandro. No importa, Valeria, nadie se va a burlar de eso, mi amor, no te preocupes. Chicos, mínimo de palabras van a ser 200. O sea, no estoy pidiendo ni 100, estoy pidiendo más. Estoy pidiendo 200 palabras. ¿Mis para cuándo? Para hoy. Si esta es tarea, quiere decir que mañana temprano todavía me la pueden mandar, pero necesito eso hoy, ¿verdad? La mayoría. O sea, que lo haga hoy, pues, así como cuando usted venía al colegio, de que si le dejaban una tarea a sus mises, hoy empezaba y mañana temprano traía la tarea. O sea, a más tardar mañana temprano. Lo contrario, hoy. Me refiero a mañana temprano durante la jornada, ¿verdad? No que se pase, a eso me refiero. Mínimo de 200 palabras y me va a mandar foto. Entonces voy a volverles a colocar qué era lo que habían puesto ustedes. Vuelvo a leer el documento. Si usted no lo ha hecho, preste atención y pare la orejita ahí, que se lo voy a leer. Sí, le voy a dejar esto acá, pero le voy a leer el documento. A ver, nos dice el castillo de San Felipe de Lara. Fue construido en el siglo XVII. Yo voy a ir leyendo y usted va a ir pensando o analizando y después va a ir colocando lo que usted puso.
y va a ir contando cuántas palabras tiene. Bueno, como es para... ya sé. Mínimo, ya sé, chicos, se les voy a poner acá. Mínimo quiero de 150 a 200 palabras, mínimo. Y me va a mandar foto, ¿de acuerdo? Para no ser tan... Porque a algunos se les facilita y otros no. Pero mínimo de 150 a 200 palabras de lo que va a hacer ahorita. Entonces, ponga atención. Fue construido en el siglo XVII para proteger las propiedades coloniales contra los ataques de piratas. El castillo de San Felipe fue expuesto a repetidos ataques de piratas hasta el siglo XVIII, defendiendo un alto tráfico marítimo. A principios del siglo XVII, las bodegas alrededor del castillo de San Felipe eran un centro de intercambio comercial de mucha importancia entre Guatemala y España, situándose en el entonces Golfo Dulce. O sea, lo que nos está diciendo el primer párrafo es que se construyó en el siglo XVII por los repetidos ataques de piratas, ¿verdad?, contra las propiedades coloniales. Dice que la razón por la cual era muy atacado era porque en este lugar eran bodegas en el cual se intercambiaban había mucho comercio de por medio, ¿verdad?, entre Guatemala y España. O sea, dicho de otra forma, mire, cuando usted sabe el proceso de conquista, ya supo por qué que el 15 de septiembre la independencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Usted sabía muy bien, no sé si usted ha visto, pero en el billete de 20 de Guatemala aparecen los próceres de la independencia, que todos ellos pues eran descendientes de españoles, por si usted lo nota. Por si usted quiere saber por qué se dio el proceso de independencia, si usted lee, creo que en sus libros sociales lo dice, si no estoy mal, en realidad fue un plan, ¿verdad?, de aquellos de aquel entonces, pues los hijos de españoles, en este caso nacidos en América, que eran varios, como ahí creo que mencionan a uno de apellido Beltranena, ¿verdad? Todo este proceso de independencia realmente solo fue un plan, chicos. Plan para que se libraran, para que no se levantara tanto el pueblo, ¿ya? Usted tiene que leer eso en sus libros sociales, aparece, pero ese es otro tema. En fin, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque Guatemala, si usted lee por ejemplo, La Patria del Criollo y lee otros, está bien, Natalie, no hay problema. Si usted lee un montón de libros, se va a dar cuenta que la independencia de Guatemala en realidad se dio a raíz de muchas cosas. Guatemala siempre ha sido muy, muy bendecida y muy rica en tierra, pero nosotros bueno, le digo nosotros porque somos guatemaltecos, teníamos mucho oro que fue saqueado por los españoles, ¿verdad? Le digo saqueado porque no fue con permiso de los indígenas de yo te lo doy voluntariamente, no sabían muy bien el valor del oro. Entonces, aprovechándose de la ignorancia, pues sucedió esto, ¿verdad? Entonces, cuando dicen lugar de comercio es porque llevaban y traían cosas de España y más que todo extraían cosas de Guatemala para España. Y Río Dulce, específicamente lo que hoy conocemos como Izabal, fue el centro de comercio. Nos dice en el documento que el constante ataque de los piratas en el Mar Caribe, el Golfo de México y las incursiones, bueno, y las partes del Río Dulce o donde estaba Guatemala, donde se hacía este comercio, hizo necesaria una defensa del paso hacia el lago de Izabal, ¿verdad?, donde se encontraban las bodegas de almacenamiento de mercancías que ingresaban y salían para España. Nos dice que en 1595 el gobernador informó al rey Felipe II de los ataques sufridos, por el cual el rey ordenó la construcción de una torre de observación protegida por 12 soldados y 12 piezas de artillería, llamada Torre de Sande. En 1604, luego de la destrucción de la primera torre ante un ataque de los piratas, es reconstruida por el capitán
Pedro de Bustamante, de quien toma el nombre Torre de Bustamante, y además se fundó el puerto Santo Tomás, o sea, Torreón de Bustamante, que así se le conocía. En 1640 se intensifican los ataques piratas en la zona. Los piratas más conocidos eran Diego el Mulato, lugarteniente de Pata de Palo. Imagínense, Pata de Palo sí existió. Hay uno que se llamaba Anthony, el nombre no muy bien lo podría pronunciar. Está como en un inglés británico, ¿verdad? Pero más conocido como el Caballero Aventurero. Estaba Gareful, William Jackson. Dice que este tenía su base de operaciones en las islas de Guanajá y Roatán. Todos hemos escuchado a Roatán. ¿Se recuerdan que hemos hablado de eso? Y William Parker, conocido como el saqueo de Santo Domingo y Puerto Bello. En la ciudad capital, en realidad hay una iglesia que se llama Santo Domingo. Si no me creen, investiguen y van a ver por qué. En 1651, después de varios ataques y saqueos de piratas ingleses, holandeses, cuando se refieren a ingleses se refiere a Inglaterra, ¿verdad? Holandeses a Holanda. Hablamos de países europeos. El oidor miembro de la Audiencia Real de España, Lara y Mogrovejo, reconstruye el castillo por segunda vez, llamándolo Castillo de San Felipe del Ar. En 1651-55 disminuyen los ataques de los piratas y el castillo se convierte en prisión. De 1660 a 1666, los piratas llamados los Hermanos de la Costa, que se establecían en la isla de Tortugas, vuelven a atacar, ¿verdad? Y saquean nuevamente. El castillo deja de ser prisión y se transforma otra vez en fortificación defensiva de la zona. En 1669 se le encomienda al ingeniero militar, Martín de Andújar una inspección para evaluar el castillo, ¿verdad? En su informe expone que el castillo está muy dañado, no es muy funcional, pero que solo cuenta con un cubo de 12 varas de diámetro cubierto de paja y parapetos de tabla muy maltratada. Entonces es en 1672 que se le ordenó a Francisco de Escobedo, general de artillería, la reconstrucción del castillo y que él realizara pues mejoras, ¿verdad? Fue más o menos en el año, yo aquí me estoy saltando algunas palabras, fue más o menos en el año de 1679 que hubo un ataque de los piratas, ¿verdad? Nuevamente, donde estos se apoderan del castillo para sorprender a los guardias. Dice también que a raíz del ataque del sargento mayor Diego Gómez de Ocampo, pues hace una investigación de lo ocurrido y establece las deficiencias del castillo, ¿verdad? Dice que los ataques continuaron, entonces fue en 1684 cuando Juan Sáquez ataca y toma posesión del castillo y le prende fuego después de robarle las municiones y las piezas de artillería. Ya vieron que Guatemala ha sido tan bonita y tan codiciada para muchas cosas. En 1685 se celebra una junta de capitanes donde se determina la posibilidad de conservar el castillo. Es en 1688 cuando se procede a una reconstrucción, se fortalece la capacidad defensiva en las murallas y más 100 plazas para guardias, ¿verdad? Esto se lleva a cabo gracias al ingeniero militar Andrés Ortiz de Urbina. Posterior a eso o después de eso, pues los ataques de los piratas van bajando y pues resurge la paz nuevamente, ¿verdad? De una forma temporal. Y ustedes saben que fue en 1955 cuando se da nuevamente la reconstrucción gracias a Francisco Ferrus. Y ya sabemos que en el año 2002 fue inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, ¿verdad? En la lista tentativa para que sea patrimonio. Realmente creo que sí fue declarado. Entonces, de lo que fuimos leyendo, no es que con exactitud se sepan todas las fechas, pero sí que sepan más o menos de qué se está tratando. En el caso de un resumen subjetivo, usted tiene que tomar en cuenta que tiene que decir bien claro lo que va a dar a entender. Por ejemplo, yo voy a contar acá que fue construido en el siglo XVII. Eso lo voy a hacer yo.
Fue construido en el siglo XVII. No quiero que me copien lo del subjetivo, lo del objetivo, chicos. Me voy a dar cuenta si lo hicieron bien o no. ¿Verdad? Entonces voy a colocar aquí, para proteger. Según lo que yo entendí, el castillo de San Felipe lo utilizaron, ¿verdad?, para proteger las propiedades coloniales y los intereses de España. Ya que constantemente era atacado y saqueado por piratas en el Golfo de, bueno, llamémosle mejor en el Río Dulce. Lo que nosotros sabemos es que ahí a eso se le llamaba Golfo Dulce, pero realmente hoy conocemos como Río Dulce, ¿verdad? Golfo va mayúscula, dulce también porque es un nombre sustantivo propio. Entonces, vean, en esta ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Palabras, ¿verdad? 22, 23, 24. Van como unas 27 palabras, tal vez. Ojo que esta es letra. Esa no es palabra. Y es letra, ¿verdad? Y es letra, no es palabra. Entonces, cuidado con eso. Si usted me coloca la palabra y, no la voy a contar como palabra, porque esa no es palabra, esa es letra. Recuérdese que una palabra es la unión de sílabas. Entonces son de 150 a 200 palabras. Mínimo. Si alguien se quiere extender más, lo puede hacer. Solo para integrar, chicos, ustedes saben que el castillo de San Felipe, aparte de todo eso, en aquel entonces, ustedes saben que era la Real Audiencia, ¿verdad? Solo para que entren en contexto. Le llamamos Real Audiencia a, ¿cómo les explico? Eran como los órganos establecidos de la época que tenían una función marcada, era como la administración del Estado del territorio de Guatemala, ¿ya? Por ejemplo, la Real Audiencia tenía a cargo la justicia de lo que se daba acá, ¿verdad? También tenía a cabo, por ejemplo, la distribución de algunas propiedades, la administración de algunas de estas, ¿verdad? Aunque ustedes no me lo crean, la mayor parte de los procesos